de estos dos componentes. ¿Listo? Ya los vamos a ver en detalle. El componente número 1, la caja de control. ¿Qué es la caja de control? Básicamente es la electrónica que tiene cualquier tipo de unidad interior de BRF convencional, pues está en una caja independiente. ¿Listo? ¿Qué va a ir conectado a esto? Pues lo que es la comunicación, lo que son los sensores de temperatura, la válvula de expansión, entre otras cosas que ya veremos en detalle que se pueden conectar allí. ¿Listo? Eso por este lado. Por otro lado tenemos la caja de expansión, la válvula de expansión. Pues es simplemente una caja donde tiene la válvula de expansión electrónica, que es prácticamente igual a la que manejan las unidades interiores de BRF, ¿cierto? Y no tiene nada más. Aparte de eso, bueno, trae un cable que eso ya va internamente conectado, no hay que hacer nada más aquí en esta caja, y en el cable enrolladito, ustedes lo ven aquí, con sus puntas debidamente marcadas. ¿Listo? Aparte de eso, ¿qué más viene? Los termistores. Eso sí es fundamental que estén allí. Sin esto el sistema no trabaja correctamente. Y si no están instalados correctamente también. Entonces vienen en una bolsa los termistores. ¿Listo? ¿Qué más tenemos allí? El IOM, manual de instalación, y bueno, el control de pared debe tener un control de pared. Ese viene por separado, eso sí no viene dentro de la caja, pero pues se debe pedir adicional para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Este viene en distintas capacidades, va desde los 2 caballos hasta los 30 caballos. ¿Listo? Entonces, de los rangos de capacidades de 2 a 20 van a venir una válvula con una caja de control. Y en el rango, bueno, los que vienen como marcados como 30 caballos, que se pueden configurar para un rango de capacidades de 22 hasta 30, son 2 válvulas, ¿listo? Con una sola caja de control. Esto es muy parecido a algún tipo de unidad interior de ducto, las unidades de gran capacidad, las 200, 280, 224 me parece. Si ustedes destapan la unidad y buscan van a buscar la válvula de expansión, no es una sino son 2. Entonces ustedes revisan y tiene 2 válvulas que están conectadas en paralelo. Es lo mismo que tener esto, solamente que está dividida la capacidad en 2 válvulas. ¿Listo? Entonces, aquí de este lado vemos los modelos disponibles, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 modelos. Pero a partir del modelo 10, ustedes pueden asignar la capacidad de acuerdo a la manejadora, la capacidad de la manejadora que tengamos. Entonces, el de 10 se subdivide en 8 y 10 caballos. El de 20 va en un rango de 12, 14, 16, 18 y 20. Y el de 30 va de 22 hasta los 30 caballos. ¿Listo? Eso para tenerlo en cuenta. Por otra parte, viene pues las especificaciones generales de la caja de control. La caja de control necesita una alimentación. Esa alimentación debe ser 220 en una sola fase, bueno, monofásicos. ¿Listo? Eso es como alimentar la unidad interior. Yo necesito alimentar la caja. ¿Listo? Ojo, una cosa es la caja y otra cosa es la manejadora. La manejadora tiene que tener una alimentación de acuerdo a cómo se debe alimentar ella naturalmente. ¿Listo? Eso tenerlo en cuenta. Y la caja de expansión de la válvula de expansión, pues están sus dimensiones aquí, pesos y demás, y lo que va a variar es claramente, dependiendo de la capacidad, de la conexión, el diámetro de conexión, que va a ser roscado, ¿cierto? Porque solo yo conecto allí la línea de líquido. Viene corto, 3/8 y medio. Entonces es un esquema general de cómo puedo yo diseñar el sistema. Básicamente puedo tener un sistema con sus unidades interiores convencionales, pero también le agrego una adicional que puede ser la manejadora. Entonces meto aquí la válvula de expansión, ¿cierto? La caja de control que me va a permitir
establecer una comunicación entre condensadora y el kit como tal, controles alámbricos para cada equipo y un control centralizado. Puedo tener perfectamente este escenario. En el caso que tengamos dos válvulas de expansión, pues las conectamos en paralelo, en tándem. ¿Listo? Entonces, en conjunto, ya mirando específicamente cómo luce el sistema con el kit de expansión, entonces vemos ciertos componentes allí, unos componentes que vienen con la caja, otros que hay que obviamente instalar en campo. Entonces, la manejadora viene aparte, o bueno, si se vende con la manejadora ya es otro cuento, entonces se debe establecer allí. Está también lo que son la caja de control, los termistores, y fíjense en la ubicación que ustedes pueden apreciar allí de los termistores. ¿Sí? Son 4, entonces líquido lo vamos a encontrar, lo vamos a ubicar siempre en la línea de entrada al evaporador, justo antes del distribuidor. ¿Listo? Termistor de gas va a la salida del evaporador, en la línea de gas, claramente. Termistor de descarga de aire, ubicado en el suministro de aire de la manejadora, y el de retorno va a ir ubicado justamente en la toma de aire de la manejadora. Entonces la tubería viene acá, comunicación, caja de control, etc. Entonces, una manejadora que tiene, básicamente tiene el ventilador, el motor, una serie de filtros y demás, no tiene mayor cosa. Hay unas un poquito más especializadas que tienen ciertas cosas adicionales, pues también se puede involucrar el sistema de BRF, no hay problema. Las manejadoras que estamos ahorita suministrando junto con los kits, esto es una de las combinaciones más comúnmente utilizadas. ¿En qué se está utilizando? Esa manejadora con unidades mini BRF, como si fuese un sistema inverter 1 a 1. ¿Sí? Entonces, eso es un escenario muy común que se está utilizando, ¿vale? Ahora, que si la puedo conectar a más unidades también se puede, no hay problema. Pero ese es el uso que más se le está dando. Y creo que se ha generado muchas dudas en cuanto a la instalación. ¿Por qué? Porque no es una conexión natural, ¿cierto? Normalmente esa manejadora, ¿con qué tipo de condensadora se ha instalado? GMS, que puede ser una on-off. Sencilla, ¿sí? ¿Listo? Entonces las características van hasta 5 toneladas, voltaje 220 monofásico, motor de 3 velocidades cuya velocidad es ajustable aquí directamente, no con la caja, es cambiando unos cables internamente. ¿Señor? Directamente. Sí, por ejemplo, tú puedes hacer la conexión en la condensadora de 5 y nada más poner una manejadora de 3. Lo que hablamos que le daría menor capacidad, no es lo ideal. Si estaría por encima del... Puede estar por encima del 50%, no hay problema. 3. Sí, está por encima. Está por debajo. La manejadora de 3 y la condensadora de 5 está por debajo. Del 50% de la manejadora. Está por encima del 50%, ¿no? Está bien. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos acá? Las manejadoras comerciales. Estas manejadoras, ¿con qué tipo de condensadoras se han utilizado? Con la PC. PC, YS, esas condensadoras que tienen en particular una tarjeta, ¿cierto? Sí, la Simplicity. Esa tarjeta es la que provee 24 voltios a la manejadora. Ya vamos a ver eso en qué se relaciona en cuanto al tema de arranque del motor de las manejadoras, porque allí sí hay que hacer algo en campo específico.
Listo, esas son las características, capacidades de 7,5 a 50 toneladas, voltaje puede ser dual 220, 460. Entonces los motores en estas manejadoras tienen un plug que ustedes lo deben posicionar dependiendo del voltaje que tengan, si van a ser 460 o 220. Consideraciones de configuración en el sistema. Entonces, caso número 1, una unidad condensadora con una manejadora. La capacidad de manejadoras conectables debe estar entre el 50 y el 100% de la capacidad. El control de temperatura puede darse por medio de estos tres métodos: succión, descarga y DDC. DDC es Direct Digital Control. Aquí hago una aclaración. Resulta que los kits de expansión tienen tres métodos de control de temperatura, ¿sí? Puedo controlar la temperatura de succión, que es lo mismo que retorno, descarga de aire, y también hay un método que es el DDC. El DDC es básicamente una señal proveniente de un controlador externo, ¿sí? Y esa señal puede ser de tres tipos: 0 a 10 voltios, 0 a 5 y 4 a 20 miliamperios. Hay un punto específico en la caja. ¿Qué hace la caja con esa señal? Le ordena la válvula y también da intensidad de trabajo a la condensadora, ¿sí? No se utiliza, la verdad que eso no se utiliza. Pero aquí hay una consideración importante, y es que hay veces los kits vienen configurados con este método de trabajo. Hay que modificarlo en campo. Mañana les digo cómo. ¿Listo? Por ahora vamos a entender cómo trabaja esto. Configuraciones que no están permitidas, pues de ninguna manera puedo tener un sistema por un lado, otro sistema por otro lado y conectarlos a una sola manejadora. Entonces no está permitido. Lo mismo teniendo en cuenta que la manejadora tiene dos intercambiadores. Estos son intercambiadores, estos son otro. Y llevamos cada intercambiador por un sistema independiente, tampoco se puede. ¿Listo? El caso número 2. Una manejadora, una condensadora con una manejadora que tiene doble circuito, ¿sí? ¿Qué se hace? Básicamente un kit para cada circuito. ¿Listo? En este caso la capacidad se debe estar entre el 50 y 100%, que la capacidad de los intercambiadores pues debe estar dividida en la capacidad total de la manejadora, y cada kit debe estar asociado a la capacidad que maneja cada intercambiador, ¿sí? Si es una manejadora de 10, pues cada intercambiador sería 5 toneladas. Pero ese es un kit para cada circuito. Sí, es decir que la manejadora tiene 4 tubos. Sí. ¿Listo? Porque hay manejadoras que vas a encontrar que son de doble circuito. Máximo 5 kits es lo permitido. La capacidad máxima que puede alcanzar en manejadoras entonces es 96 caballos, que es lo máximo que tienen condensadoras. Y tengo también disponibles las tres opciones de control de temperatura. Otra pregunta que tienen, pero para efectos de control, básicamente ese sistema me está reconociendo 2 unidades en lugar de 1, que son 2 A. Te reconoce 2, o sea, estaría leyendo dos kits. Sí, claro, son individuales. Interiores. Okay. Pero allí, ¿qué se hace? Se debe poner, ahí te lo vemos en las distribuciones del control. En ese caso, se conecta un control para los dos kits. Entonces, básicamente van a operar como si fuera uno solo. En el caso 3, una condensadora con varias manejadoras, la capacidad sigue estando entre el 50 y 100%, control de temperatura únicamente por retorno. Aquí sí ya no tengo las otras opciones. Naturalmente las unidades, todas las de BRF, controlan por retorno. Siempre debemos procurar que sea así, a menos que se especifique de otra manera, pero por lo general es retorno. Es aceptar una combinación del caso 2 con el caso 3. Caso 4, una unidad condensadora, varias manejadoras en combinación con unidades de BRF convencionales, no hay problema, se puede hacer. La capacidad debe estar entre el 50 y 100%, control de temperatura por retorno, y es aceptar una combinación del caso 2 con el caso 4. Las distribuciones de los controles. Entonces, lo que les decía, si es una manejadora, cada una con su control,
Si son dos aquí en este escenario, son dos con el control. Puedo tener también dos interconectadas a un control, no hay problema, si van a tener las mismas condiciones, no hay lío. En este caso, un control para las manejadoras doble circuito. Si tienen dos kits de expansión, se hace el puente entre ellas en lo mismo, A y B. A y B, lo mismo vamos a tener la caja A y B. Controles individuales aquí en este escenario con VRF, unidades VRF convencionales, y en este caso puedo tener una unidad convencional, una manejadora y una unidad convencional, ambas ancladas al mismo RC. ¿Qué otras características se deben cumplir? Entonces, la relación de conexión debe ser menor entre una manejadora y una condensadora, menor o igual al 100%. También sucede para intercambiables separados, múltiples manejadoras y también con unidades de VRF, pues dice que me permite alcanzar un 110%. Si el número de unidades interiores conectadas al sistema es igual o menor a lo recomendado, son 1000 metros. Si el número de unidades interiores conectadas al sistema es mayor a lo recomendado, son 300 metros. Depende de la capacidad en condensación, va a haber un número de unidades interiores que es lo recomendado tener, ¿sí? Entonces, si se ve alterado ese valor, se restringe un poquito el tema de la distancia máxima de tubería que se puede utilizar. Esto que me lo determina el programa de selección. Otra cosa a tener en cuenta es la diferencia de altura entre condensadora y manejadora, entre unidad interior y condensadora. Unidad exterior por encima de unidad interior, 50 metros. Unidad exterior por debajo de la unidad interior, 40 metros. Otra cosa a tener en cuenta allí es la distancia de tubería entre la manejadora y el kit. Entonces, ojo con esto, 5 metros es la distancia máxima permitida. Básicamente es entre la válvula de expansión, ¿no?, y el kit. Y en cuanto a la altura, 2 metros. Entonces, básicamente la válvula de expansión tiene que estar lo más cerca posible a la manejadora, al punto de ser más cercano al evaporador. ¿Listo? Longitud de los termistores, 10 metros. Ustedes vieron que los cables son lo suficientemente largos para poder trasladarlos de una forma muy sencilla. Control de temperatura, las 3 señales de temperatura que este sistema maneja. Entonces, vamos a hablar un poquito en detalle de las manejadoras. Hay que hacer un alistamiento de ellas, ¿sí? Entonces, el esquema de las manejadoras YMS-FX. El intercambiador donde lo encontramos está en la parte inferior, la parte del motor está en la parte superior, ¿cierto? Estas manejadoras se permiten, son de multiposición, se pueden instalar también de forma horizontal. Entonces, conexión de vapor, conexión de líquido, bandeja de drenaje, conexión de drenaje y demás. ¿Listo? En las comerciales, toma de aire está por este costado, está lleno con los filtros allí, conexiones de tuberías en este costado, sección del motor en la parte superior y descarga de aire. Dos cosas importantes que hay que hacer. Una es remover el elemento de expansión que viene naturalmente para las manejadoras. Entonces, en toda instalación, ya sea que sea un sistema 1 a 1 o que sean múltiples unidades, si me entregan una manejadora de las residenciales, hay que quitarle el restrictor, el accurator. ¿Listo? Algo muy común que ha sucedido últimamente y que a raíz de eso yo elaboré un instructivo, yo no sé si ya se los compartieron de pronto ustedes. ¿Tú ya lo tienes? ¿Yo te lo pasé? Sí, cuando hicimos claro. Yo te compartí una, no, ahorita tengo uno, ahorita tengo uno mucho mejor. Esta fue la versión preliminar. Sí. ¿Qué pasa? Que pues muchas de las personas han venido instalando sobre todo esta manejadora con la condensadora mini VRF, ¿cierto? Pues digamos que yo me entero hasta cuando hay un problema. Entonces siempre me llaman y me dicen, no, es que me está saliendo estos códigos, que el sistema no está trabajando bien. La primera pregunta es, ¿quitaste la válvula, el accurator, perdón, de la manejadora?
y me dicen, eso no traía. Me dicen, no, es que eso no trae, viene aparte. Resulta que estas manejadoras sí traen unos accurators aparte, pero esos son para utilizarlos cuando tenemos el escenario de conectarlo con una condensadora convencional, dependiendo de las capacidades y demás. Pero siempre va a existir uno ahí ya puesto. Ajá. ¿Dónde está? Pues digamos que lo que tienen que hacer es, esto está totalmente cubierto con un Rubatex. ¿Qué hay que hacer? Correrlo y está la unión roscada allí. ¿Listo? Simplemente se desacopla y se saca. ¿Vale? Eso es uno de los errores que más se cometen. Pues sí, claramente si no, de pronto no le dicen a la persona, pues puede llegar a dejar trabajar el sistema así. ¿Qué pasa con las otras manejadoras? Las otras manejadoras tienen válvulas termostáticas, ¿cierto? ¿Qué se ha hecho? Se deben sustraer, ¿cierto? Se deben eliminar y dejar una conexión, algo así como esto. Algunos clientes han hecho esta operación. Hay quienes dicen que es probable dejar abiertas estas válvulas. Hay que ensayarlo, pues yo no lo he verificado, pero manualmente se pueden dejar abiertas y no hay necesidad de quitarlas. Pero tendría que... Toca hacer la prueba, ¿no? Desarmarla o dejarlas abiertas manualmente. Hay otras que no. Hay quienes dicen que sí. Pues yo realmente no he hecho la prueba. Sería bueno de pronto, si alguno de ustedes hace esta instalación, me haga la retroalimentación. Hay que revisarlo. Yo creería que sí es posible, ¿sí? Mas sin embargo algunos han optado aquí por quitar la válvula. Sí. Por eso depende la válvula. Depende. Lo que es cierto es que ya como tenemos la válvula de expansión en el kit, pues hay que eliminar de alguna manera lo que tengamos allí, ¿sí? Siempre tenerlo presente. Y una segunda cosa a considerar es el arranque de la manejadora, ¿sí? Entonces, aquí ya empezamos a jugar con lo que me entrega el kit de conexión, el kit de control. Esta es una de las borneras del kit. Aquí lo que estoy resaltando es este punto. ¿Qué dice este punto arriba? No veo. Dice fan control, control del ventilador. Y exactamente son 4 puntos de conexión allí. ¿Qué significan estos 4 puntos? Pues es un punto neutral y aquí son 3 puntos específicos que sí, L, M y H, que dice aquí N es neutro, L es baja velocidad, M es baja velocidad, H es alta velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Que los controles de VDF tienen una opción de aquí que dice fan speed. Entonces si yo muevo este botón me va a salir medio, alto, bajo. Pues cada vez que yo modifique ese, pues va a salir o se va a activar una línea de estas. Pero ¿qué pasa? Aquí no vamos a hacer esa función con el control. Por ende, estos puentes que ya están puestos acá, ¿cierto? Ustedes los van a ver aquí, ya están puestos. Cualquiera de estos 3 puntos es el mismo. Se va a manejar una sola velocidad. Una sola velocidad. Es la que tiene que seleccionar el motor. ¿Listo? ¿Y qué tipo de señal me va a salir por allí? Estoy esperando que me respondan para le confirmo. Son 220 voltios. ¿Listo? Entonces cada vez que yo le dé orden de encendido, le doy aquí RON, por aquí van a salir entre N y cualquiera de estos 3 puntos 220 voltios. Cuando apague, pues van a dejar de salir 220 voltios. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer con esos 220 voltios? Tengo que jugar con ellos para encender la manejadora. Entonces aquí hay que analizar un poquito los diagramas que traen las manejadoras. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Aquí les estoy mostrando este diagrama, es el de la manejadora. Este es el de la manejadora residencial, la que va hasta 5 toneladas. Analícenlo y con base en esos 220 voltios que me entrega la caja, ¿qué podríamos hacer?
No, los que ya lo instalaron no valen participar. Creo que tú ya la tienes clara, ¿no? Ya... Sí, ya, ¿no? Hola, ¿está funcionando? Montar un relevo. En este escenario, entonces, ¿concuerdan? ¿Montar un relevo? ¿Están de acuerdo? Bueno, un contactor también podría servir. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta manejadora? Esta manejadora tiene esta tarjeta que está acá. Esta tarjeta claramente dice que requiere aquí una alimentación. Entonces, ¿aquí qué tengo que traer? La manejadora esa 220, no pasa. Tengo que traer aquí 220. Uno, para iniciar la tarjeta, y dos, también es lo que me va a permitir encender el motor, ¿cierto? Tener el voltaje disponible allí. Entonces, por ese lado, tengo que alimentarla. Por otro lado, tengo aquí unas conexiones que son, normalmente dice aquí, al termostato. Pues, ¿por qué al termostato? Porque esto pues, se utiliza con otro tipo de condensador. Las conexiones del termostato están marcadas con estos colores. Físicamente, ¿cómo se ve eso? En la manejadora, en la parte superior, van a encontrar los cables allí sueltos. Es para que ustedes hagan ahí el respectivo empalme del termostato. Pero en este caso estamos utilizando un termostato convencional. No. Entonces les pregunto, si ustedes tienen aquí energizado 220 y digamos que no tenemos nada de esto y quieren prender la manejadora, ¿cómo lo prenderían? ¿Qué cables tienen que unir allí? ¿Con termostato o sin termostato? Sin termostato, nada. Pero tienen ya energizado esto. ¿Qué tienen que hacer para que arranque el motor? ¿Qué cables? Hay que unir dos cables allí. CG. No, casi. RG, ¿no? RG. Es de CIG, no es LR. ¿Por qué R? Porque R son los 24. El C es el común. Entonces, cuando tú tienes un termostato, lo que hacemos es interrumpir esa señal por el termostato. En este caso, si tú unes el verde con el rojo, se va a prender el motor. Entonces, tengo 220 voltios que vienen de mi kit. Debo montar un relevo con una bobina a 220. ¿Listo? Y por el contacto normalmente abierto del relevo, paso G y R. De manera tal que cuando yo dé la orden de encendido me arranca el motor y cuando obviamente apague pues se va a apagar el motor. El relevo debe ser a 220 bobinas. Bobina 220. Lo decías también un contactor a bobina 220 también. Es más fácil conseguir contactor. Casi todos los relevos de consiguen a 24 voltios. Tenemos que cambiarlo. Cualquiera de las dos, ¿listo? Hay quienes a veces dicen, no, que quitar toda la tarjeta, que anular. No hay necesidad, simplemente un contactor y listo. O un relevo. ¿Vale? Lo que pasa es que ahí dejando eso hay más puntos de falla. ¿Qué cosa? Transformador, que se vale cualquier cosa. Ahí sí, eso ya En es... cambio, si yo pongo un contactor, saco la tarjeta y lo mando a 220 con el control, todo funciona allí. Puede ser. A un punto crítico, mirándole un punto crítico de falla, ¿no? Puede ser. Ojo con esto, que es que necesito modificar la velocidad del ventilador, pues aquí mismo les está diciendo las velocidades que tiene disponibles, media, alta o baja. ¿Qué hay que hacer? Aquí hay 3 puntos de conexión. Si ven el que dice aquí fan, el cable que esté conectado en fan es la velocidad. ¿Listo? Es decir, así como está en el diagrama, este motor está conectado a media. ¿Qué hay? Y quiero ponerlo en alta. Entonces toca poner el de alta, pasarlo aquí a fan. Y el de media queda puesto aquí en esta barrera que no está haciendo allí nada. ¿Vale? Si es baja, pues pongo el de baja en la posición que dice fan. Así es como se va a asignar la velocidad del ventilador. ¿Dudas con este? ¿O está clarísimo? Deja una velocidad, ¿verdad? Sí, no la puedes cambiar, pero en el Manual. manual. Listo.
Pasemos al siguiente escenario. Manejadoras NE, NF. Este es el diagrama de conexiones. No tiene mucha cosa. ¿Qué tiene esa manejadora? Es muy simple. Trae solo un contactor, ¿verdad? Entonces, ese contactor, ¿cómo se activa? El contactor es este, ¿cierto? En el diagrama de conexión, esto me está representando la bobina del contactor. Y aquí me dice esa bobina cómo se está activando. Entonces dice que esto viene de un circuito de 24 voltios. Por este lado, esta línea no está interrumpida. Por otro lado, sí. ¿Qué me la interrumpe? Un termostato, que es entre R y G. La bornera, aquí trae una bornera y dice R y G. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Conectar un termostato, ¿verdad? Pero resulta que es que esto viene, los 24 voltios, ¿de dónde vienen? Vienen de una parte externa. Todo lo que esté en los diagramas, recordemos que lo que esté con líneas intermitentes son conexiones en campo. Ojo con esto. 24 y 20. ¿Qué pasa? Que es que el contactor se activa con 24 voltios. Pero la potencia del motor está a 220. Sí, eso es otra cosa. Ya alimentas los 220 o 460, pero en la parte de potencia. Pero ¿qué pasa acá? Estos 24 voltios, naturalmente, ¿de dónde vienen? De las condensadoras que tienen tarjeta Simplicity. Son unas condensadoras que traen 24 voltios. De ahí es donde proviene. En este caso, no tengo esa condensadora, no tengo 24 voltios. Tengo dos opciones. Una buena, Cambio el contactor una buena. o pones un transformador allí y montas un relevo. Lo más sencillo aquí es cambiar el contactor. Ponerle un contactor con bobina a 220. Y listo. Mandas la señal que trae la caja a la bobina del contactor. ¿Listo? Y luego existen estas manejadoras NC-ND, que estas sí traen un transformador acá. Esto ya viene incorporado allí. El contactor del motor se activa justamente a 24 voltios y viene predeterminado trae aquí una serie de interrupciones, un circuit breaker y un relay. Ese relay 7 y 5, ¿de dónde viene? Ese relay se activa aquí en esta conexión, pero resulta que esto no existe, porque también proviene de una condensadora con tarjeta Simplicity. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Podemos anular el contactor también y cambiarlo, o podemos ayudarnos con estos 24 voltios. Y en este caso vamos a montar un relevo con bobina 220 e interrumpimos esta señal. Pues esto lo poníamos aquí y lo interrumpimos por el relevo. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, ojo con esto, ya son las últimas conexiones allí a tener en cuenta. Alimentación, la tarjeta tiene que estar alimentada, la caja de control. Punto de conexión, básicamente todos los puntos están marcados, o sea, te dice aquí para qué es cada cosa. Dice Power Source, L y N, ¿listo? Y la tiene. Se puede, por allí pasa una corriente máxima de 5 amperios, ¿listo? Los termistores, esto es algo también donde se suele cometer muchos errores, ¿sí? Son 4 termistores, realmente no es nada complicado. Los termistores vienen con colores, pero los colores no están en los cables. ¿Dónde está el color? En la terminal, ¿sí? ¿Listo? ¿Cómo sé yo si es un termistor de tubería o un termistor de aire? Es muy sencillo, el bulbo es diferente. Entonces el que va con la tubería se ve... Exacto.
se ve aquí la punta del elemento que va a leer. Los de aire es como una, esto es una, no alcanzo a identificar aquí, es como una lentejita pequeña, sí. De hecho lo pueden observar, no sé si en alguno de estos por ahí se alcanza a apreciar, creo que en este, ahí está el sensor, se ve como si fuera un tramo de cable pequeño. Entonces, ¿cómo los identificamos? El de líquido, pues la punta, el plug de conexión es de color negro, el de gas es amarillo, el de retorno de aire es azul y el de suministro de aire es rojo. ¿Listo? ¿Y en qué puntos tengo que conectarlos en la caja de control? Pues aquí mismo les estoy indicando en dónde, y si no, dónde está esa información, en el manual que viene en la caja. Dice aquí claramente, el de inlet air es retorno de aire, es el socket de color azul y va en el número de socket THM1. Entonces ustedes lo buscan ahí dice THM1, pues lo conectan ahí. Digamos que hasta ahí no tienen problema, ¿listo? Y así pasa con cada uno, este va al THM2, este al 3 y este al 5. ¿Listo? ¿Dónde están ubicados físicamente en la caja de control? Esta es la tarjeta principal y aquí están ubicados estos puntos de conexión de los termistores. Ah, bueno, exacto, y del otro lado exactamente, tiene el rojo coincide con el rojo, sencillo hasta ahí. Físicamente, ¿dónde debe ir instalado el sensor? Como tal, el elemento que me va a sensar la temperatura, pues el de líquido tiene que estar ubicado siempre antes del distribuidor. Es decir, va mucho después de la válvula. Asimismo, están instalados en las unidades interiores. En las unidades interiores, el sensor de líquido, que también se le llama, está denominado como freeze protection, de protección de congelamiento. En cualquiera de las dos maneras lo podemos encontrar. Está ubicado siempre después de la válvula. Nunca va a haber un sensor antes de la válvula de expansión. ¿Listo? A veces se suele cometer ese error, que dejan este sensor puesto antes de la válvula. Y resulta que esa temperatura no es la que se debe sensar. Por ende, me va a generar problemas de temas de apertura de válvula y demás. ¿Qué otra cosa tener en cuenta allí? La posición de él dice que debe estar en el sentido del flujo del refrigerante, no en el sentido contrario. ¿Listo? Obviamente estos elementos debemos procurar instalarlos que queden bien sujetos a la tubería en un punto intermedio, ¿cierto? Y también la línea de gas pues que quede de esta manera, ¿no? Que quede con ese tipo de... ¿Ese kit viene con el recubrimiento para ponerlo o toca llevarlo? No, toca ponerlo externo, no viene con recubrimiento. Toca ahí no en campo ponerse. Los de aire pues básicamente van uno ubicado en el suministro de aire y otro en el retorno, o sea, ahí no tengo mayor problema. Pero ¿qué ha sucedido? Que a veces los confunden, cuando llevan los cables pues llegan las mismas dos puntas, entonces a veces suelen intercambiarlas, o sea, están bien conectadas en la caja, pero físicamente en el punto que deben estar sensando están invertidos. ¿Sí? Entonces esto me genera también que el sistema no vaya a operar de forma correcta. Entonces tener mucho cuidado con eso, de pronto identificarlos del otro extremo también, como ponerle una marca o algo para que no se lleguen a confundir esas temperaturas. Porque tan pronto yo encienda el equipo, ¿qué pasa con la temperatura de descarga de aire? Va a ser muy baja. Entonces, si lo tengo conectado en el punto de retorno, ¿qué va a pasar? Pues va a detectar que la temperatura de retorno está muy baja, pues no va a prender, no va a abrir la válvula. O sea, en un principio sí, pero después va a estar la válvula abre y cierra, el equipo también trabaja un momentico, luego se apaga. Lo que sucede es que se apaga constantemente, porque la temperatura pues claramente la está alcanzando rápidamente. Una de las llamadas que recibí hace poco fue justamente eso, me dijeron, no, que es que prendí el equipo y el equipo resulta que se prende y se apaga, entonces
es lo que vamos a ver mañana. Yo le dije, venga, verifiquemos los datos de operación de los sensores. Los apunté y decía, venga, pero la temperatura de retorno está en 12, 14, o sea, no tiene sentido. ¿No será que tienes invertidos los sensores? Revísate eso. Claro. Y la de suministro de aire estaba en 20, 25, o sea, ¿no será que tienes invertidos los sensores? Claramente, fue y verificó, ay, sí. En el caso que podemos tener manejadoras con cajas de mezcla, retorno de aire fresco. Aquí siempre el sensor se recomienda ponerlo del lado de retorno de aire en este escenario, porque si lo pongo aquí, claramente voy a estar tomando una lectura de aire exterior que no queremos, no vamos a controlar. En cuanto a la válvula de expansión, pues un par de consideraciones allí. Número uno es prestar atención a las marcaciones de la caja. Entonces la caja es esta. Y las únicas, yo aquí no tengo ninguna marcación. Las únicas marcaciones son estas. Entonces está el modelo y dice aquí this way up. Quiere decir, en español, este lado siempre hacia arriba. Con esto, ¿qué quiere decir? Que la válvula debe instalarse así y no se debe instalar en ninguna otra posición diferente. Es decir, no la puedo poner así, ni tampoco así, ni así, ni acostada así tampoco. Siempre debe quedar en esta posición, ¿vale? Otra cosa allí que desconfieso que en un principio me generó dudas es el tema de esto que dice aquí, coil. ¿Sí? Uno asume esta palabra coil como si fuera el evaporador o el intercambiador, pero coil también hace referencias a la bobina de la válvula. Quiere decir que la bobina de la válvula está aquí arriba. En principio, ¿cuál es la confusión? Que se creía que de este lado debía quedar la manejadora, ¿ya? Pero no. Realmente no tiene ninguna flecha. Estas válvulas son bidireccionales. Puede ir el refrigerante en cualquiera de ambos sentidos. ¿Sí? Porque pues también se puede trabajar en calefacción, allí se invierte el ciclo y demás. Entonces no hay problema con eso, para que no se vaya a confundir con esto que dice aquí coil. Entonces la manejadora la puedo tener acá o la puedo tener de este lado. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí importante? Entonces la posición. Entonces vemos allí un ejemplo de cómo va instalado. Entonces está la válvula, ¿cierto? Instalada correctamente en la caja de control. Y digamos que cumple con las reglas básicas. No está por ni más excedida de 2 metros, ni tampoco tiene una distancia de 5 metros. ¿Listo? La conexión es muy sencilla. Están los cables y están bien marcados, están del 1 al 5. Aquí están bien marcaditos. Entonces básicamente vamos a la caja de control y llevamos estos cables a los puntos donde dice expansion valve y están numerados 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ojo, tener cuidado con la posición de los cables porque hay unos puntos que no están conectados a nada y hay veces se suele ocurrir un error de conexión allí que ponen el cable 1 donde está aquí la raya. En ese caso pues la válvula no va a operar bien, se queda cerrada. Entonces nada complicado esa conexión. Obviamente la caja, o sea, estos cables pues yo no los recomendaría hacer extensiones. Entonces la limitación de distancia entre la caja de control y la válvula me la da este cable. ¿Listo? Son elementos que deben estar muy cerca de los otros. ¿Y qué otra cosa allí? Conexiones al termostato, pues muy sencillo, A y B. Entonces hay una sección aquí que dice control. Son los mismos puntos de conexión que tiene cualquier unidad interior. ¿Sí? Entonces, A y B es el control. Los controles
se van a encender o van a mostrar indicaciones si esto tiene energía. Si esto no tiene energía, lo mismo sucede con los evaporadores. Si no están energizados, los controles no van a dar indicación. ¿Ya? Ellos se alimentan por acá. Conexiones de control 1 y 2, que es la comunicación entre condensadora y kit. Es como la comunicación entre el interior convencional y condensadora. Es el mismo cable de comunicación que utilizamos en los sistemas VRF. Otras conexiones allí para tenerlas presentes que podemos utilizar. Entonces, aparte de lo que sería el suministro eléctrico, la señal de control, hay un punto también donde yo puedo conectar una bomba de drenaje, que está marcado como Motor Drain Pump. Hay otro punto que está marcado como MAL. ¿Qué significa MAL? Es alarma de motor. Normalmente dice aquí puede conectarlo a un térmico de sobrecarga, de protección del motor. Entonces, es algún elemento que le confirme como tal a la condensadora, más bien al kit de control, que si el motor tiene alguna falla, me saque un código de error, o sea, me saque de operación la condensadora. Ese punto normalmente viene puenteado allí, ¿listo? Pero sí es importante contar con algún elemento que le confirme que el motor está operando. ¿Qué pasa si el motor deja de trabajar? Pues la condensadora sigue trabajando, manda refrigerante y pues tiende a congelarse. En algún momento se va a tender a alarmar por baja presión, pero lo importante de pronto es que no llegue a ese escenario, que de pronto no le llegue a retornar líquido. Conexión de válvula de expansión, y hay un punto aquí designado para lo que es la señal de 0 a 10 voltios, 0 a 5 voltios o 420 miliamperios, que es una aplicación que no es tan común, que es la parte de un control externo que me controle la válvula de expansión. Esto no es común. ¿Qué otras cosas puedo tener aquí? Puedo manejar un relay, ¿cierto? Para activar una resistencia eléctrica. Un flotador que puedo poner en la bandeja. Entonces, si se fijan, aquí estamos simulando cosas que cualquier unidad interior puede tener. ¿Qué pasa? Están disponibles, pero pues normalmente